Pues esta idea surgió un poco con el objetivo de poder acercar a los ponentes de diferentes disciplinas de la ciencia a la población en general, o sea, ponerle como sede Aracena a una serie de jornadas que acercaran estos tipos de conocimientos, todas las experiencias que tienen a toda la gente y sobre todo de primera mano con profesionales que trabajan con cada uno de estos grupos. ¿Cuál es el fuerte de estas jornadas zoológicas que van a ser las primeras? Bueno, con motivo de ser la primera edición, la verdad es que sí que nos hemos tomado un poco el esfuerzo de conseguir que Miguel Delibes, que es una referencia en conservación, tanto en España como a nivel internacional, pues pudiera asistir, y la verdad es que hemos tenido totalmente su colaboración desde el principio y hemos un poco organizado a raíz de él, que es un poco el plato fuerte. Se han buscado diferentes profesionales de cada uno de los grupos de fauna, tenemos de aves, de anfibios, reptiles, mamíferos, incluso de algunos organismos que trabajan con la fauna, como son los centros de recuperación. Y bueno, la idea es que en las próximas ediciones se vayan completando con otro tipo de profesionales y de disciplinas para cada año poder ir aportando un programa diferente. En principio lo que se le ha pedido a los ponentes, porque la mayoría de ellos sí que o trabajan o han trabajado en algo relacionado con el parque y demás, que bueno, que aportasen aquellos datos, curiosidades y anécdotas que pudieran ser contextualizados dentro de lo que es el parque natural y la sierra. Pues en un principio se planteaba mucho más orientado al colectivo quizás profesional o por lo menos universitario y gente en formación, pero bueno, al final hemos tenido todo tipo de perfiles y la verdad es que bueno, realmente también lo consideramos un éxito porque todo lo que se hace en ciencia tiene que tener repercusión en la sociedad en general, no solo en un colectivo concreto. Tenemos que agradecer por un lado, en cuanto a la sede, por ejemplo, pues al Hotel Barceló, que se ha mostrado totalmente colaborador, y por supuesto al Ayuntamiento de Aracena, que tanto a través del Aula Municipal de Naturaleza como también en apoyo en recursos y demás, pues tenemos que agradecer que gracias a ello ha sido posible materializar esta iniciativa. En principio entendemos que siendo la primera vez, pues tampoco la gente nos conoce mucho, ni conoce un poco la relevancia de la jornada, y además pues en cierto modo hemos tenido el hándicap o el problema que cuando se planteó ya por otoño pusimos esta fecha sin tener en cuenta a lo mejor que había otro tipo de eventos regionales que les iban a afectar bastante, y la verdad es que esperábamos un poco más de participación, pero bueno, aún así como primera toma de contacto y prueba piloto estamos contentos. Nosotros dentro de nuestras posibilidades, porque al fin y al cabo en la asociación vamos un poco, como decimos, a tiempo libre, en nuestro hobby, entonces dentro de las posibilidades que tenemos de tiempo intentamos organizar actividades que involucren a la sociedad en general y que más o menos acerquen la naturaleza a todo el conjunto de ciudadanos que muestren interés por ella. El honor es mío, estar en Aracena es un placer, un día muy bonito como este, donde va a hacer mucho calor, sospecho, pero por el momento se está muy a gusto, y para mí también es una alegría que Javi y Pedro me hayan invitado a venir. Hace ya muchos años, la alegría se multiplica porque llevamos tiempo queriendo organizar esto y la pandemia no nos ha dejado, por unas razones u otras no podíamos hacerlo. Cuando por fin lo hacemos, aún con dificultades porque el virus nos sigue acechando, pues yo comentaba que vengo con la sensación de estrenar el mundo hoy, y venir a Aracena hoy ha sido un gran placer. Y luego lo que yo voy a contar es un poco un marco general, de escala global, de cómo estamos afectando a la fauna en la especie humana, que es por un lado reduciéndola, es decir, que generando extinciones y dando un poco la medida de esas extinciones en el mundo, y por otro lado uniformizando, haciendo que las comunidades de fauna y de flora sean cada vez más parecidas en unos sitios o en otros, porque por un lado desaparecen las especies más raras y por otro las comunes pues se extienden a todo el mundo, y entonces hoy la fauna urbana en Aracena pues se parece un poco a la de Nueva York. Entonces esto es un fenómeno a escala histórica relativamente reciente, y esa extinción y homogenización o uniformización es lo que caracteriza a la fauna. Entonces no voy a hablar de temas
muy concretos, de temas locales, porque hay luego otras ponencias que ya hablan de ello, y sí que voy a hablar de esto a escala más general. Evidentemente yo he trabajado muchos años con el lince ibérico y me haría ilusión que el lince ibérico era uno de nuestros sueños juveniles, que el lince ibérico primero no desapareciera, y eso parece que lo hemos conseguido. El segundo sueño, porque siempre queremos más, es que una vez que no desaparezca, repueble, recolonice toda Sierra Morena, donde vivió. Entonces me gustaría algún día ver los linces ibéricos en toda Sierra Morena y también en la Sierra de Aracena. Y bueno, en algún caso ya han estado por aquí o cerca de aquí ejemplares dispersos, aislados, pero me gustaría que hubiera poblaciones. En otros casos, por aquí he trabajado mucho con las nutrias, que da nombre a la asociación que nos convoca, y ahí pues el deseo de hace 40 años o 50 años se ha hecho realidad. Hay muchas más nutrias de las que hubo, y aunque haya atropellos, aunque se mueran, pues no constituyen un motivo de preocupación, ¿no? Sí que lo hacen pues otras especies más locales, más pequeñas, pero ya digo que prefiero no meterme mucho en esos andurriales, porque siempre lo hago peor que la gente que está allí. Cuando nos damos cuenta de que hemos humanizado el planeta Tierra de tal manera que nuestra influencia se nota en todos los rincones, pues constatamos que el problema surge de que seamos 8.000 millones de personas, que necesitamos cada vez más recursos, que queremos consumir cada vez más, y la Tierra no da para tanto. Entonces tendemos a hacer un planeta Tierra a la medida de lo que nos gusta y a la medida de las especies que viven a gusto con nosotros, las que comen nuestras basuras, las que viven en nuestras ciudades, ¿no? Y en cambio eliminamos a todas las que son diferentes. Cuando esto nos damos cuenta de que no depende solo del comportamiento de cada uno de nosotros, sino de la suma de comportamientos de 8.000 millones de seres, pues es muy difícil cambiarlo, ¿no? Esto mueve un poco al pesimismo, y por otro lado los esfuerzos de conservación y la labor de cada uno de nosotros pues invita a luchar para que se contagien a otras personas, y cuando seamos muchos, hay quien dicho que bastaría un 10 o un 15% de la población de verdad concienciada para cambiar el comportamiento social general, ¿no? Pues hay que conseguir concienciarnos más. Aquí quizás estamos a tiempo de volver a la tierra, ¿no? Siempre estamos a tiempo, es decir, mientras estemos aquí tenemos que seguir luchando para volver a lo que nos gustaría. Lo que no podemos es decir el tiempo de cambiar ha quedado atrás, vamos a rendirnos. Siempre tenemos que seguir luchando, y por eso estamos aquí y hacemos estas jornadas. Pues muchísimas gracias. A vosotros. Sí, efectivamente, desde el Aula Municipal de la Naturaleza se viene realizando un trabajo, yo creo que muy interesante desde el punto de vista de la formación, de la concienciación, de la sensibilización con todo lo que tiene que ver, bueno, con lo natural, con la sostenibilidad, con la biodiversidad, con ese patrimonio que es fundamental para nuestra salud y para nuestra vida. Es un patrimonio común que tenemos que primero conocer y después cuidar y defender con la máxima dedicación, y en ese sentido pues
estamos en un momento complicado de la historia de la humanidad, donde son muchos los conflictos, las problemáticas, y en muchas ocasiones pues se pierde la perspectiva de lo que es realmente importante, como es especialmente todo lo que tiene que ver, bueno, pues con las amenazas que se ciernen sobre nuestro planeta, sobre, en definitiva, nuestro medio de vida, nuestro medio ambiente, nuestro medio natural. Y en ese sentido, pues además nosotros tenemos el privilegio de vivir en un territorio que es parque natural, que es un territorio privilegiado desde el punto de vista de su naturaleza y de su diversidad natural. Muchas veces hay un gran desconocimiento sobre todo esto que nos rodea, este patrimonio, incluso quizás no le damos la suficiente importancia, de ahí que jornadas como estas pues precisamente traten de incidir en esa formación, en esa difusión del conocimiento, de la mano de ponentes de primer nivel, científico, con unas trayectorias profesionales, intelectuales impecables, y bueno, empezando obviamente por Miguel Delibes, que es una referencia a nivel nacional e internacional y que tiene, bueno, pues yo creo que además un gran peso, no solo científico, sino también un gran peso ético y moral. Por eso quiero felicitar a la Asociación Lutra por el trabajo que viene haciendo, por la colaboración que presta al Ayuntamiento a través del Aula de la Naturaleza, y desear que iniciativas como esta pues tengan una continuidad y que sobre todo pues tengan el efecto y la capacidad de sensibilización que se pretende. Pero tampoco sabemos, que es lo que les decía al principio, a qué debemos llamar extinción, ni cuántas se extinguen, ni a qué debemos llamar extinción. Estas que les pongo ahí son las categorías de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, que se utilizan mucho, utilizamos todos y que a todos les suenan para hablar de especies en peligro, ¿no? Esas categorías se agrupan básicamente en tres grupos, una extintas o casi extintas, o cuatro grupos, otras amenazadas de extinción y otras no amenazadas de extinción, y el cuarto sería las que no clasificamos porque no conocemos, porque hay deficiencia de datos o no se ha evaluado, no se ha intentado estudiar, ¿no? Por ejemplo, el lince ibérico, pues hace algunos años, con los estudios que habíamos hecho en la Estación Biológica de Doñana, fue clasificado por la UICN como en peligro crítico, es decir, que era la categoría más cercana a estar extinguido. En los esfuerzos que han hecho la Junta de Andalucía, la Unión Europea, el Gobierno de España, y mucha gente que ha trabajado mucho en la conservación del lince, que en los últimos años se ha caído un cicle, bueno, que en los últimos años haya pasado de en peligro crítico a en peligro, es decir, ha mejorado y está en menos riesgo de lo que estaba, ¿no? Pero estas categorías podríamos, como les digo, considerar extintas a todas las de arriba, y de hecho es una tendencia general, es decir, bueno, una especie extinta en estado silvestre, que solo quedan unos pocos cautivos en un zoo o en tal y cual, a efectos funcionales, ecológicos de la biodiversidad, es como extinta del todo.
mis amigos de Lutra me invitaron para hablar un poco de la parte de ornitología referente a estas jornadas zoológicas. Y bueno, voy a hablar un poco de aves y agricultura, esa relación siempre un poco tensa que existe, y centrándonos en un ejemplo, que es el alzacola rojizo, que ha sido nombrado este año Ave del Año por SEO. Bueno, es una especie, pues como hemos escuchado ahora hace muy poco a don Miguel Delibes, pues una de las especies que se encuentra en esas categorías lamentablemente dentro de las en peligro, digamos, y bueno, muy vinculado al viñedo aquí en la provincia de Huelva, y como digo, pues en una situación un poquito delicada. Actualmente no, en tiempo sí que hubo en unas partes de Aroche, creo, no sé si cogía Parque Natural. Hace 100 años, 150 años sería muchísimo más abundante en muchos sitios, pero por desgracia actualmente está en la provincia muy restringido a una parte muy concreta. Un claro ejemplo de extinción local. Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Bueno, todas las especies tienen su parte, digamos, son engranajes que hacen funcionar todo un mecanismo. En el momento en que una de estas piezas falta o es escasa, pues ese mecanismo comienza a no funcionar correctamente. Y este sería un ejemplo de ello. A mí me parece muy interesante concretamente mi charla habla de una especie que se está extinguiendo y que prácticamente nadie sabe ni que existía antes de ser nombrada, por ejemplo. Entonces me parece fundamental que la gente sea consciente de lo que le rodea, sobre todo si hablamos en términos más locales, que la gente sea consciente de lo que tiene alrededor, de lo que tiene cerca, para entender un poco qué es lo que funciona a nivel global. ¿Puedes repetirnos el nombre de esa especie de la que vas a hablar? Sí, alzacola rojizo. Alzacola rojizo probablemente tenga un nombre local, ¿no? Tiene muchísimos nombres locales, entonces depende de la zona, son especies muy vinculadas a la agricultura y por tanto muy cerca de la gente, sobre todo hace años cuando la gente estaba más en el campo, entonces en diferentes pueblos tiene diferentes nombres. En el condado de Huelva, por ejemplo, en Bollullos la llaman rubita, colero, y en el pueblo de al lado, a 5 kilómetros, la llaman rubita, o sea, en dos pueblos separados por 5 o 6 kilómetros tiene nombres diferentes, y en otros diferentes puntos de Andalucía pues tiene otros nombres. Probablemente lo que haya ocurrido es que al llevar tanto tiempo, digamos, ausente, probablemente ese nombre incluso se haya podido perder ya. Entonces, probablemente ya hables del pájaro y la gente directamente no sabe ni de qué le estés hablando, o probablemente la gente más mayor se acuerde, pero eso también es lo interesante de hablar con nuestros mayores para que nos transmitan esos conocimientos que a la larga son tan interesantes. Por último, ¿qué ha hecho que esta especie pues se vea en declive? Pues muchos factores. Uno principal seguramente sea pues lo que va pasando casi con todos, que es la pérdida de hábitat. Pérdida de hábitat, pérdida de calidad, pérdida de hábitat directamente por ser sustituido por otra, y en este caso pues esa vinculación con la agricultura y esa relación tan especial que tiene el ser humano con la agricultura, en mayor intensificación, mayor producción y demás, pues es lo que hace que las aves agrícolas en general y el alzacola en particular estén sufriendo ese declive tan pronunciado. ¿El uso de químicos? También sin lugar a dudas. Bueno, me han invitado a hablar sobre la conservación de estos dos grupos de especies. En concreto voy a hablar de anfibios y reptiles acuáticos solamente, vinculados a masas de agua, y en específico sobre la conservación, los problemas de conservación que tienen. Por un lado, con los anfibios, centrándome en los problemas de conservación, se sabe que es el grupo de vertebrados más amenazado, según la IUCN, con casi el 50% de las especies con alguna categoría de amenaza. Y aquí la situación en Sierras Morenas es algo mejor, porque estas especies amenazadas suelen estar en entornos tropicales mayormente, o sitios con más diversidad de anfibios, porque la diversidad de la península ibérica de anfibios no es muy extensa. Pero aquí también hay problemas de conservación, normalmente vinculados a cambio climático, destrucción de hábitat.
Y bueno, pues lo mismo ocurre con los reptiles, ¿no? Los reptiles acuáticos están incluso aquí, a escala local, mucho más amenazados que los anfibios, por motivos particulares, por ejemplo el galápago europeo está muy mal, o la culebra de collar. Y bueno, vamos a contar sobre una serie de trabajos que he podido hacer y los que hemos obtenido resultados más o menos locales sobre las tendencias de las especies y qué es lo que les está afectando. En cuanto a preocupación, ya como te he comentado, preocupan más sobre todo los reptiles acuáticos, en concreto dos, el galápago europeo y la culebra de collar, la Natria astectophora. Después hay otros dos, que es el galápago leproso y la culebra viperina, Natris maura, que se encuentran más o menos bien de conservación. Y respecto a anfibios, la verdad que Sierra Morena Occidental, todo lo que es la Sierra Morena de Sevilla, de Huelva, la de Huelva todavía mejor, sí que mantiene buenas poblaciones de anfibios, donde están bastante sanos y no tiene nada que ver con lo que le ocurre a estas mismas especies en el momento que nos vamos hacia el sur, hacia las campiñas, tanto de Huelva como de Sevilla, que están prácticamente desaparecidos y muy mal. Entonces, el hecho del valor aquí, a pesar de que los anfibios, por ejemplo, aquí estén bien, es que son de los pocos sitios donde están bien. Entonces, es muy interesante que se siga manteniendo y conservando, porque es de los pocos reductos, de las pocas zonas donde se encuentran con esa salud, ¿no? Y si esa salud entra en regresión, como en el resto de la península, pues vamos a perder especies o poblaciones locales, y entonces, bueno, esa es la parte de los anfibios. Respecto a reptiles, incluso aquí sí que estos dos que te he mencionado se encuentran mal, vamos, están... A ver, a nivel mundial, y me voy bajando a la escala local para que se entienda por qué aquí los anfibios están mejor. A nivel global, las amenazas principales son la destrucción de hábitat y el cambio climático y las enfermedades emergentes que afectan a los anfibios. ¿Qué es lo que ocurre con el cambio climático? Las especies de aquí, las especies mediterráneas son especies muy resilientes, adaptadas a años de sequía, capaces de criar un año, después pegarse varios en los que la cría fracasa porque no hay agua, pero son longevas, aguantar y volver a criar y tener grandes explosiones. Entonces, al ser tan resilientes, son pocas especies, porque son pocas especies las adaptadas a este tipo de clima. En cuenta, la mayoría de los anfibios son especies tropicales. Aquí hay, en Sierra Morena Occidental, aquí en Aracena hay 2 especies solo, que en una zona de este tamaño, en Ecuador, pues hay 300. Entonces, estas especies están adaptadas, el cambio climático parece que les afecta menos. Lo que más les afecta es la destrucción de hábitat. Si se ara el campo, se cultiva, se echan pesticidas, eso sí acaba con las poblaciones. Entonces, que se mantenga esta franja de monte, de vegetación natural o de dehesa, es lo que, con sus charcas ganaderas, es lo que permite que los anfibios aquí sigan bien, porque la acción del cambio climático no es tan grave para estas especies. Lo es, pero no tanto como en otras zonas del mundo. Con respecto a los reptiles, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues las 2 especies que aquí sí que están muy mal son especies eurosiberianas, que están en su límite sur de distribución. Entonces, por un lado afecta la destrucción de hábitat, afecta también que, bueno, en el tema de reptiles hay mucho expolio, hay gente que se lleva las tortugas y ese tipo de cosas, y sobre todo si es bonita, porque la que está amenazada es la más llamativa. Pero sobre todo lo que afecta es que están en su borde sur de distribución, son especies eurosiberianas, de climas más fríos, entonces sí que aquí el cambio climático ya les afecta, porque estando en el borde, estando en el límite de lo que ellos toleran, un pequeño ya cambio en el cambio climático sí que les afecta mucho. Y eso ocurre con estas 2 especies, y las otras 2, las que te digo que están bien de reptiles, les ocurre lo contrario, son especies ibero-magrebí que sí que están en su óptimo, entonces no les está afectando el cambio climático tanto como a las otras 2. En el caso de los anfibios, ¿vale? Bueno, aparte del valor cultural, aunque la gente los conozca poco, pero la salamandra aquí la conoceréis todos. Son depredadores de insectos, controlan plagas también. Por ejemplo, las ranas se hartan de comer babosa, lo típico. Y bueno, son una parte fundamental del ecosistema. También son especies presas de nutrias, de garzas, de cigüeñas y de otras especies. Y con respecto a los reptiles, pues ocurre lo mismo, ¿no? Por ejemplo, los galápagos son especies muy carroñeras, consumen cadáveres en el agua, ayudan a mantener el agua limpia. Y lo mismo con las culebras, ¿no? Regulan poblaciones de peces, sirven de comidas para garzas, sirven de comida para nutrias, y son un elemento fundamental del ecosistema. Sin ellos, seguramente muchas de las poblaciones de faunas más populares, como nutrias, se desplomarían.
Vale, os voy a ir hablando uno por uno, ¿vale? Si tengo que volver a mapa os enseño. El sapo corredor, Vidalia calamita, antes se considera bufo, pero bueno, se han separado los géneros. Es una especie bastante generalista, con una estrategia de reproducción típicamente de la R. Cría en torno a febrero o marzo aquí, pero en Valencia yo los he visto criando en verano e incluso realmente crían cuando tienen disponibilidad de recursos hídricos. Y si en Valencia en verano te crían porque, bueno, si hay un campo de naranjas con riego por goteo y se forma un charco, ellos crían. En cualquier charco de un dedo, charco literalmente, no charca ni charco, ellos ponen huevos y su estrategia es poner huevos por todos lados, miles de larvas, y que en algún charco aguante y metamorfoseen. Sí, voy a hacer, digamos, un paseo por la historia un poco de la conservación del lince. Cuáles fueron las causas de su regresión, cuándo nos dimos cuenta de la situación tan alarmante en la que estaba la especie a punto de la extinción. Voy a, digamos, actualizar un poco el conocimiento que se tiene sobre la especie, porque en los últimos años hemos empezado a conocer cosas muy interesantes, algo desconocidas sobre la biología y la ecología de la especie, y voy a hablar también un poco de la perspectiva de los proyectos de conservación que hemos ido desarrollando durante los últimos 20 años, que han llevado a la especie de en peligro crítico, ahora en peligro, y ya esperemos que dentro de poco a vulnerable. Voy a hablar a nivel ibérico, digamos, porque ahora el proyecto ya es ibérico. Gracias a Dios hemos sacado al lince de sus dos reductos originales, que eran Doñana y Andújar, pero también voy a dar unas pinceladas del lince en esta zona de aquí, en la Sierra de Aracena, que tenemos algún caso, no solo pasado, sino esperemos que futuro todavía, sí. Presente, ¿no? Presente no, todavía, sí. A ver, en Sierra Morena, como tal, lo que es el bloque Sierra Morena está, y de hecho, el lince de Sierra Morena, aunque Doñana siempre se ha llevado la fama, pero el lince de Sierra Morena es realmente la población que ha salvado, o en gran parte ha salvado a la especie, ¿no? Porque casi todos los individuos, la variabilidad genética más importante viene de allí. Pero obviamente hay un factor limitante para que en la zona de Sierra de Aracena haya linces, que es el conejo. Si no hay conejo, no hay lince, pero sí que puede haber pequeños, no hay como para una población, pero sí que estamos buscando pequeñas zonas, lo que estamos en el nuevo proyecto, en lo que se denominan stepping stones en inglés, que es como poblaciones puente, que puedan hacer precisamente de puente entre las grandes poblaciones que ya conocemos, Doñana, Portugal y Sierra Morena. Entonces, estamos hablando de que ya no necesitamos grandes superficies, sino con pequeñas superficies de unas 1.500 hectáreas con conejo, que se queden una o dos hembras reproductoras. Eso sirve para que, precisamente eso, ayudar a los animales a cruzar y a moverse más fácilmente entre las poblaciones grandes que ya existen. Entonces, con pequeñas poblaciones así o áreas con conejo, así de pequeñas, ya es suficiente. Eso es en lo que podría aportar, si encontramos alguna zona así, Sierra de Aracena. Se puede dar de forma natural, de hecho se da de forma natural pequeñas islas de conejo, pero también se puede potenciar. Es verdad que no puedes crear una población, un área como una nueva área de reintroducción de lince grande, estable a largo plazo, que tendrían que ser unas 10.000 hectáreas, pero para estos stepping sí que puedes potenciarlo donde haya algo de conejo. Cuesta mucho trabajo, es caro, las cosas como son. El hecho de reintroducir conejo no es tan fácil como venga, lo soltamos, que todo el mundo lo cree, no, sueltas conejo y se crían. No, es mucho más difícil porque están muy condicionados por las enfermedades, por la enfermedad hemorrágico-vírica, que te puede dar al traste con todos los trabajos que estés haciendo durante años. Entonces, cuesta trabajo, pero es posible en zonas que haya algo ya de conejo, llegar a eso, 1.000 hectáreas con un conejo suficiente como para albergar una o dos hembras reproductoras, sería posible. O sea que en ese aspecto, con trabajo se podría llegar. Claro, tú preguntas a la gente del campo, ¿hay muchos zorros? Sí, hay muchísimo. Luego te pones a buscar y no hay tanto. Lo que pasa es que son muy visibles. De todas maneras, al lince no lo gana nadie. O sea, el lince es el matón del barrio y está clarísimo, y eso lo voy a contar en la charla, cuando entra el lince, y eso también es un argumento real y válido,
que usamos para, digamos, a esas personas que están, sobre todo gente del sector cinegético, que están más reacios a introducir lince en su coto y tal, por el tema de que come conejo, como el zorro, pero sin embargo, el lince es el mejor control de depredadores que existe. Tú sabes que en un coto de caza el control de depredadores hecho por los humanos es continuo. Y matas o sacas 500 zorros y el año que viene sacas 550, eso es así. Nunca los eliminas. Sin embargo, llega el lince y los elimina. Elimina al zorro, o sea, no les elimina, los deja a unas densidades muy bajas. Al meloncillo, digamos, a todos los competidores por el conejo. Excepto con el tejón. Con el tejón hay una lucha ahí importante, ¿no? Son dos potencias. ¿Qué pasa? Que al final, teniendo en cuenta que los linces tienen territorios mucho más grandes que los zorros, los meloncillos, etcétera, y que los zorros, meloncillos y demás carnívoros no se limitan entre ellos, llega el lince y al final desplaza tanto al resto de carnívoros que el número de bocas comiendo conejos son muchísimo menos. Por lo tanto, el balance final, aunque esté el lince que solo come conejo, el balance final es positivo para el conejo. Por lo tanto, para cazadores y para todos. Al final lo que hace es equilibra algo que se había desequilibrado con su erradicación antigua. Entonces, lo que dices tú de plagas de zorros, que ahí tenemos mucho que hablar, pero dejaría de haber esas plagas de zorro. Habría los zorros que tiene que haber porque los equilibra y eso repercute en toda la cadena trófica, no solo en el conejo, sino que además, por ejemplo, los zorros también comen mucho nidos de perdiz, comen mucho micromamífero y todo eso al final se va a regular, va a haber más micromamíferos, todos estos animales también tienen un papel importante en el tema de dispersión de semillas, digamos que equilibra el ecosistema. Ya no solo la función, que obviamente la función en el ecosistema es valiosísima, sino, como decía mi profesor favorito de la universidad, José Luis Tellería, es el valor intrínseco de la especie. El hecho solo de que esté, de que exista, es un producto de la evolución que además solo tenemos en la península ibérica, es una joya que no está en el resto del mundo. Entonces, solo con eso ya merece la pena conservarlo, no hace falta buscar más, pero para el resto de la humanidad y de gente del campo y de las ciudades tenemos que buscar otra razón. Y desde luego el valor como conservador del ecosistema es incalculable. Pues voy a hablar de los ríos de la sierra, que son unos sistemas bastante particulares por muchas razones. Primero, porque tienen una biodiversidad muy notable, muy poco conocida, son los grandes desconocidos de la biodiversidad, y también porque son unos medios muy sensibles que están muy afectados por las actividades humanas y en general presentan un grado de perturbación mayor o significativamente mayor que el que presentan los medios aéreos, los medios terrestres, que son más conocidos y más familiares para nosotros. Y yo hablaré un poquito de invertebrados, un poco de peces, también hablaré de la nutria y bueno, también de lo que es un río, que es una cuestión que muchas veces no lo tenemos muy en cuenta. Como nosotros somos aéreos, no somos acuáticos, no percibimos ese tipo de medios de una manera muy racional, ¿no? Lo vemos como mucho como un lugar de baño, ¿no? Pues intentar transmitir qué es lo que desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista de la biodiversidad que contiene, cómo es un río, cómo funciona, cómo los alteramos, cómo los modificamos. Pues tienen pérdidas de biodiversidad, están aquejados por los problemas que tienen la generalidad de los medios acuáticos. El primer problema es la contaminación, es un problema importante, la introducción de especies exóticas, es un problema bastante grave. La alteración de los márgenes, la regulación de los caudales con presas y embalses. También hay algunas zonas ya un poquito más al sur afectadas por drenaje ácido de minas, por contaminación minera, que es una contaminación especial bastante grave.